A ver. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias de nuevo por ese cumplimiento, esa permanencia a la tertulia. Y para la jornada de hoy tenemos entonces para tema de discusión o de diálogo, el texto titulado Una patología social de la razón sobre el legado intelectual de la teoría crítica de la sociedad. Esto como continuidad a los ejercicios que hemos venido adelantando con respecto a hallar una secuencia en las tendencias o escuelas de fundamentos en filosofía de la ciencia, que tiene como antecedente lo que habíamos leído ya sobre la primera, la segunda y ahora con esta, la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Específicamente, entonces, este apartado que hoy tenemos como objeto de comentario y discusión está centrado en los planteamientos de este autor Axel Honneth, quien es un representante de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt y quien nos hace ya una síntesis y una mirada retrospectiva que va evaluando lo que ha pasado específicamente con la Escuela de Frankfurt desde la primera generación, y por eso pues su introducción nos va indicando que precisamente este cambio de siglo, refiriéndose, entiendo yo, a comienzos del siglo XX, hace ver que la teoría crítica parece haberse convertido en una figura del pensamiento perteneciente a un pasado como muy lejano. Realmente lo que muestra él en su introducción es como una nostalgia, como un recuerdo de esos años heroicos o de esos años donde el marxismo en Occidente había florecido, y cómo la teoría crítica de la sociedad sobre esa filosofía de la historia, del arte, de la cultura, poco a poco va perdiendo como esa novedad a raíz de las características que propiamente le va a generar a la forma de pensar a la sociedad de acuerdo a ese capitalismo que va a oscurecer o va dándole otros matices a la forma de cómo se va a entender la acción social, la forma de abordar los problemas. Pero antes que hablar de ello como algo del pasado, pues el autor nos va llevando por un recorrido sobre los planteamientos principales de ejemplo de Horkheimer, de Marcuse, de Habermas, aún del mismo Lukács, para ir diciendo cómo cada uno de ellos pues hizo un aporte o hizo ver de alguna manera a su estilo esa teoría crítica. Y para ello entonces presenta como tres lineamientos o un vistazo sobre tres perspectivas que él menciona allí, y dice que pues él pone de relieve el núcleo ético que tiene la idea de esa falta de racionalidad de las sociedades en la teoría crítica. Una pregunta: ¿en qué medida se puede concebir el capitalismo como una causa de esa deformación de la racionalidad social? Y un tercer elemento, el vínculo con la praxis, que se ve en la meta de superar la enfermedad social de la falta de racionalidad. Estos son como vistazos generales o brochazos sobre los cuales él va a mencionar que hay unas etapas, o él lo va a caracterizar como unas etapas que están cargadas pues de una buena información, un buen número de elementos sobre los cuales es la invitación de la tertulia de hoy, para que podamos ir desarrollándolos, ya sea porque querramos resaltar algunos elementos de la teoría crítica como tal, en cuanto a las ideas, al universal racional o ideas normativas que ellos plantean allí, o si lo queremos tomar en cuanto a los criterios que los autores mismos fueron desarrollando. Entonces, con esta introducción,
quiero pues darles la palabra para que cada uno pueda hacer las intervenciones en el momento que considere que puede hacerlo. Bien, yo quiero señalar antes de cualquier valoración sobre la teoría crítica, que uno puede distinguir, podríamos distinguir la teoría crítica de la sociedad asociada con la Escuela de Frankfurt. Y la otra cosa es que el sitio institucional donde se dio esto es el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. Entonces, en este sentido, habría que ver que hay una historia de la teoría crítica y una historia de el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno, donde esas dos historias tienen unos puentes y unos paralelismos en el desarrollo de la teoría crítica, pero también tienen unos baches correspondientes, por ejemplo, a el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, toda la Segunda Guerra Mundial, y luego a partir de 1948 y 50 en adelante, cuando retornan los teóricos que habían ido a Estados Unidos y otros países. Ese es un aspecto que es importante tener en cuenta dentro de esta historia de la cual estamos hablando. En el caso que corresponde para el día de hoy, pues estamos hablando de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Esa tercera generación, por supuesto, está principalmente representada por Axel Honneth, quien durante bastante tiempo, hasta el año 2017, fue director del Instituto de Investigación Social, justamente de la Universidad de Frankfurt, y por supuesto con el grupo de investigadores que permanentemente trabajan allí, dio unas pautas de lo que podría ser la teoría crítica de la sociedad para la época contemporánea, teniendo en cuenta esas remembranzas que están basadas en una visión marxista, leninista, pero con unos componentes muy fuertes del concepto de totalidad racional devenidas de Hegel, y por otro lado, los aportes del psicoanálisis con los cuales se configura una teoría crítica social que trata de hacerle una especie de psicoanálisis a la sociedad capitalista que en la primera época pues era correspondiente a la sociedad alemana posterior a la Primera Guerra Mundial. Después viene la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno continúa con unas variaciones donde ya los primeros aportes que habían hecho Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, pues por supuesto son transformados con aportes como los de Apple, Habermas, que son de la segunda generación, y de Oscar Necht, que habitualmente no se menciona. Y allí, antes de entrar a Axel Honneth, hay que entender lo siguiente. En la Escuela de Frankfurt no ha habido unidad de pensamiento todo el tiempo. Entre cada una de las generaciones ha habido unas variaciones, pero en la segunda generación, quiero señalar aquí de entrada, después explicaré con más detalle, que por un lado hubo una transformación en el pensamiento de Habermas que influyó posteriormente a Honneth. Ese pensamiento de Habermas fue ir abandonando los presupuestos del marxismo y asumiendo más las posturas del análisis hegeliano, pragmático, algunos elementos del kantismo y por supuesto de las teorías del lenguaje, que llevaron desde el conocimiento del concepto de opinión pública, donde se da una transformación de las visiones ortodoxas del marxismo que traían originalmente,
a unas visiones mucho más de corte liberal, ni siquiera socialdemócrata, sino liberal. Y es a partir de esa vena que después se deriva mucho del pensamiento de Axel Honneth para poder plantear la necesidad de que en estas épocas se trabaje las teorías críticas de la sociedad en términos del reconocimiento a las minorías nacionales o las minorías empobrecidas o las minorías relegadas, como componente de la muy contemporánea forma de ver la sociedad, pero en el marco de un capitalismo postindustrial como el que actualmente se tiene en Europa, y por supuesto muy centrado en una visión de racionalidad hegeliana que continúa allí como una especie de mirada hacia sí mismo, una mirada hacia el ombligo, como si no existieran otras formas de ver el mundo, como las asiáticas, como las africanas o como las latinoamericanas, e incluso como las propias que se han desarrollado en el mundo angloparlante, porque aquí también habría algunas diferencias, aunque hay muchos nexos entre las visiones de teoría social angloparlante con los desarrollos que hizo Habermas y después ha hecho Axel Honneth. Esa es una rama, pero quiero decir, en la segunda generación apareció otra rama que fue la rama que fue constituida por Oscar Necht. Oscar Necht lo que realizó fue un desarrollo crítico del pensamiento de Habermas en relación al concepto de espacio público y experiencia, porque la noción del espacio público ha sido muy difundida, pero también ha sido banalizada con respecto a la opinión pública. Habermas consagró este tema durante mucho tiempo en varios trabajos en los que estudia en su momento la aparición de la sociedad inglesa del siglo XVIII, el concepto de opinión pública. Para Habermas, el espacio público es un espacio ideal, lugar de exhibición y publicidad de las ideas y los saberes. Sin embargo, Necht analiza este espacio con una óptica totalmente distinta y advierte que históricamente fue utilizado por los burgueses para debatir sus divergencias y defender sus intereses, descartando o neutralizando a sectores enteros de la sociedad. En ese sentido, Oscar Necht lo que hace es recuperar la visión propia que se traía desde la esfera del marxismo ortodoxo y cuestiona el modelo de Habermas y plantea la noción del espacio público opositor, el espacio público proletario o el espacio público de los que no poseen, a través de numerosos ejemplos tales como las revoluciones europeas de 1848, la Comuna de París de 1971, la lucha antifascista de la República Española de 1936, donde perdieron los republicanos y ganaron los monárquicos con Franco, las revueltas estudiantiles francesas de 1968, y aclara que el término proletario, dice Oscar Necht, no concierne solamente a la experiencia de los trabajadores en una visión del marxismo clásico, sino que designa a todas las potencialidades humanas que son rebeldes contra el sistema y que buscan un modo de expresión propio. Entonces, con esta parte voy a terminar, pero entonces quiero decirles que es que habitualmente estas ideas, por ejemplo, las que estoy presentando de Oscar Necht, no estaban planteadas habitualmente en los textos de historia de la teoría crítica. Y no se menciona habitualmente a Oscar Necht como parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, pero resulta que este señor Oscar Necht, que es también filósofo y sociólogo, fue discípulo de Adorno y fue compañero de Habermas, incluso fue asistente de Habermas en su momento. Por supuesto, profesor de universidades alemanas. Se menciona es al que le sigue, que también fue asistente de Habermas, que es Axel Honneth, que sigue esta visión ya de una especie de teoría crítica edulcorada, sin ser muy confrontadora y más de tipo academicista.
Con ello, dejo por ahí la explicación para dar oportunidad a otros compañeros, de tal manera que más tarde seguiré exponiendo varias de estas cosas. Gracias. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Mientras, miren, esto que está diciendo Francisco, pues específicamente Honeck lo plantea con respecto a cómo cada uno de los autores de la Escuela de Frankfurt o esa teoría crítica de la sociedad, pues no tienen una visión unificada. Y lo expresa cuando dice, por ejemplo, Horkheimer se refiere o habla a como organización irracional de la sociedad. Adorno lo expresa como el mundo administrado. Marcuse lo expresa como sociedad unidimensional o tolerancia represiva. En Habermas es colonización del mundo de la vida social. Y creo que esta es como una forma expresa de lo que tú estás diciendo cuando abordamos la teoría crítica de la sociedad. Tener en cuenta este detalle es importante porque muestra que hay diversos rasgos, o por lo menos como unas pinceladas que le dan unos matices distintos, con los cuales por eso es valioso como mirar cada uno de estos detalles en cuanto al tema de cómo es el lenguaje, fue moldeando esta forma de entender o de ver que la sociedad a través de un prototipo de lenguaje que se utiliza va dándole unas características y que eso es lo que le va a dar lo que también se conoce como una singularidad de las expresiones empleadas en esta versión de moldear a la sociedad. ¿Alguna intervención de los compañeros? Y bueno, yo voy a continuar a Astrid. Sí, Robert. Con permiso, ¿cierto? Sí, muy aclaratorio fue el comentario tanto de Luis Francisco como suyo. Sí, yo leía a Axel Honneth justamente desde ayer, estuve leyéndolo. Antes había escuchado la grabación de la tertulia anterior, en la que no pude asistir, y entonces empalmé los dos. El texto de este autor, Honneth, pues Patología de la razón, historia y autoridad de la teoría crítica. Y hablaba de qué son las patologías sociales de la razón. Y un punto que toma al inicio es que dice que han pasado 30 años, digamos, de esa actividad que tenían los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt. Y evidentemente esos 30 años no pasaron por pasar, sino que han mostrado que realmente ese pensamiento ya no era el apropiado para entender el problema de la sociedad actual. O sea, había una desconexión. Y entonces comienza a citar algunos elementos que él estima que fueron importantes. Y una de ellas que tomé nota y la mencionó también Francisco es que los originales pioneros basaban el discurso fundamentalmente de la universalidad crítica de Hegel y el psicoanálisis de Freud. Y lo que tenían en mente era visualizar una meta, ¿cierto? Una meta que con ese avance de la ilustración y la racionalidad se pudiera llegar a una convivencia social, ¿cierto? Entonces, hacía falta siempre tener una visión universal para ponernos en común todos, ¿cierto? Y evidentemente lo que se había roto es esa universalidad y lo que ya no hay una sola razón universal,
sino hay ya una pluralidad de diferentes lecturas de la realidad o de pensamiento de diferentes minorías que ya no están atendidas por el discurso de la escuela de Frankfurt. Entonces, ahí es donde aparece esa enfermedad social y atribuyen el concepto de falta de racionalidad. O sea, lo que ocurre es una falta de racionalidad por no lograr ya la autorrealización, que era una experiencia intersubjetiva, ¿cierto? Entonces, ahí también hablaban que un propósito era un bien común cooperativo, libertad, praxis racional, comprensión racional, socializada, ¿cierto? Y ya no tenemos eso ahora. Entonces, este discurso, como se ha, de a poco, todo ese discurso de estos grandes maestros, se fue derritiendo y está derretido actualmente en su totalidad. Creo que esto también, cuando en tertulias anteriores hablamos de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que era como el último intento para, en cierta manera, salvar lo que podríamos llamar una modernidad racional, ya no es tenido en cuenta. Entonces, el resultado de este proceso, ante el avance de este capitalismo, digamos, neoliberal, tecnológico, corporativo, digamos, evidentemente es el que ha aplastado esta posibilidad de convivencia de de los diferentes pensamientos que pueden haber en una sociedad. Entonces la pregunta que me hago es, ante esto, entonces, ¿qué hay ahora en materia de pensamiento, incluso de filosofía científica? ¿Y cómo tenemos que reaccionar en nuestro presente, nosotros ahora, en cada lugar donde estamos? Allá en Bogotá, aquí, los diferentes compañeros allá, Estela en México. ¿Cuál tendría que ser nuestro pensamiento y nuestra actitud ante esta realidad? Me acordé también aquí, no escuché mencionar, tal vez porque no está en el ámbito de la filosofía de la ciencia, a este físico, este autor, Frijot Capra, en que él tiene un libro, eh, Mind Walk, se llama el Camino de la Mente, donde él atribuía esta especie de también patología de la razón y le llamaba crisis de percepción, la crisis de percepción. Aunque la propuesta de Frijot Capra va más, la que podría superar esa crisis de percepción, que se parece mucho a lo que plantea Marcuse de una sociedad de pensamiento unidimensional. Así, cuando se toma lo unidimensional, se olvida todo lo otro que también está relacionado al tema, y el tema es una complejidad, pero se la lee en unidimensionalidad. Entonces ahí es que hay una crisis de percepción, y él estudia en todas las carreras: medicina, educación, economía, y va mostrando cómo esa visión de crisis de percepción no atiende las necesidades de la sociedad. Y aparecen los diferentes problemas de diferentes clases, incluidos los problemas ambientales. Bueno, entonces mi lectura me llevó a pensar de que, no sé, tendríamos que reflexionar sobre esto, cómo tendría que ser nuestra reflexión ante esta realidad, porque esta realidad está pasando ahora en nuestros países, está pasando ahora en nuestros países. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros, cómo se dice, prepararnos para poder caminar
y sobrevivir en esta situación. Eso es todo. Gracias. Gracias, Roberto. Excelente, muchas gracias por esa reflexión. Estela o Armando, ¿quieren seguir? Bueno, entonces, como yo les venía diciendo, hay una historia paralela entre lo que es el desarrollo de la teoría crítica de la sociedad con el desarrollo mismo del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, que todas las veces no coincide. Nosotros sabíamos que en los años 70, entre 1970 y 1980, Habermas había hecho una reconstrucción de las críticas y autocríticas que se le habían hecho a conocimiento e interés. Y en el año 81 sale la teoría de la acción comunicativa. Vale allí la pena señalar que para el caso del Instituto de Investigación Social, en los años 70, desde el año 73, hubo varios directores, entre ellos estaban Gerhard Brandt, Rudolf Gunzert, Ludwig von Friedburg, Wilhelm Schum y Helmut Dubiel. Si nos damos cuenta, ninguno de estos nombres produjo algo que haya impactado el desarrollo de la teoría, por lo menos conocidos en esta parte del continente. Pero el trabajo principal sí lo desarrolló Habermas, que en el año 81 hizo la publicación de la teoría de la acción comunicativa y 2 años después la teoría de la acción comunicativa, estudios previos y complementos. Y ahí se ve pues cómo los desarrollos no eran igualados, eran descompensados. Y seguramente muchos de los trabajos que hicieron fueron trabajos muy, muy particulares, no de generación para alimentar la teoría de nivel macro. Desde la década de los años 80, la sociología política también recuperó su importancia bajo el nombre de cultura democrática dentro de los estudios del instituto. Pero vale decir que en esta época de los años 70 también se trabajó sociología industrial, específicamente en procesos que iban dando en Alemania. Hacia 1997 se modificaron los estatutos del Instituto de Investigación Social con el propósito de ampliar el espectro de la investigación y asegurar el trabajo de investigación a largo plazo con sus grupos de investigadores. Entonces, desde marzo del año 2001, el cargo de director fue Ludwig von Friedburg, que posteriormente en el año 2010 falleció. Creo que Armando debe cerrar el micrófono, que allá hay interferencia. ¿Dónde está? Que ahorita fui a hablar y resulta que no me entró el micrófono, me quedé hablando aquí solo, entonces me tocó apagarme. En fin, voy a apagarlo a ver si logro después cómo conectarme, ¿vale? Y que me pasó esa joyita. Dale, dale. Perfecto. Bien, entonces ya desde abril del año 2001, reemplazando a von Friedburg, Axel Honneth toma la dirección hasta el mes de diciembre del 2018. Yo les había dicho hace un rato que de 2017, no fue hasta diciembre del 2018. Y su ocupación se relacionó con los primeros días del instituto en términos de dirigirlo, organizarlo, para combinar la investigación sociológica con cuestiones sociofilosóficas y así recuperar la dimensión normativa de la investigación social crítica, porque se había perdido indudablemente. En el año de 2019, esto es importante saberlo, Ferdinand Suter-Lüthi asumió la dirección provisional del instituto y ese es el actual director, Ferdinand Suter-Lüthi. Además de él, la universidad incluye actualmente al filósofo jurídico Klaus Gunther,
la filósofa Julian Reifenstich, así como al filósofo Martin Sarr y los sociólogos Sarah Speck, Kai Olaf Maywald y Stephen Voswinkel, que están trabajando en los procesos de las investigaciones propias del instituto. El objetivo del trabajo del instituto actual es agrupar proyectos de investigación empíricos y teóricos en el programa Marco General Paradojas de la Modernización Capitalista y contribuir a una comprensión crítica del cambio estructural social. Entonces quiero que esta última parte que les estoy mencionando, que es muy, muy reciente, la asocien con el artículo que en su momento les pedí que por favor estudiáramos para ver qué tarea se proponía, por lo menos en la propuesta de Axel Honneth para la teoría crítica. Y estoy de acuerdo con Roberto al señalar él que había una especie de evaporación, derretimiento de esos propósitos que planteaba Axel Honneth para la teoría crítica, porque sería nuevamente retomar viejas cosas. Pero con esto que les traigo ahora, que lo conseguí hace poquito de un documento que traduje en estos 3 últimos días, con estos trabajos de investigación empíricos y teóricos sobre el marco de las paradojas de la modernización capitalista, pareciera que fuera un respiro que se le esté dando a la tarea del instituto. Y estoy convencido que si siguen con los marcos teóricos que tuvieron los primeros maestros, los segundos maestros de la segunda generación, yo creo que estaremos de acuerdo con Roberto y creo que los demás, que sería una tarea perdida porque las condiciones históricas y sociales, tanto del capitalismo como de las relaciones sociales al interior de los países como las internacionales, ya no son lo que son ahora. Y por lo tanto, cualquier cosa que se esté pensando en ese momento en investigación para el Instituto de Investigación Social en favor de una teoría crítica de la sociedad tiene que estar en contemporaneidad con los fenómenos que estamos viviendo actualmente, que involucran toda la tecnologización de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, de las comunicaciones, de los fenómenos financieros, de la producción tecnocientífica e incluso la corporización de la investigación. ¿Cómo? Corporatocracia. No, sí, pero estoy hablando de la corporización de la investigación y de la inversión ultraterrena. No estoy hablando de nada escatológico, no estoy hablando de después de la muerte, sino estoy hablando después de la estratosfera terrestre, donde ya son compañías que están trabajando en cómo se va a hacer todo el proceso jurídico, económico, de colonización y cómo es que vamos a ir en el negocio. Todo ese tipo de cosas, una teoría crítica de la sociedad ya no puede ser una teoría crítica de la sociedad en Alemania o en Francia. No, esto es un asunto planetario y en ese sentido hay que mirarlo en otra perspectiva. Eso no significa que no se puedan seguir viendo los movimientos locales y las transformaciones locales. Eso es indudable, porque los desarrollos que se dan, por ejemplo, en Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, son muy distintos a los que se dan en países como Lesoto, Congo, Liberia, Paraguay, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Son muy distintos, por supuesto. Y lo que sí queremos aquí hacer notar, por lo menos de mi parte, es que la idea de una teoría crítica de la sociedad fundada en el elemento de la racionalidad como categoría universal de origen hegeliano, como crítica a la razón kantiana, y la interpretación psicoanalítica de la sociedad como un colectivo que tiene un subconsciente y que manifiesta patologías, sigue siendo una visión muy eurocéntrica que no corresponde a las formas de ver y de sentir de otras naciones
y de otras grandes culturas como las orientales, como la propia cultura rusa, y estoy hablando de la cultura eslava, no estoy hablando del socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino de la cultura del espíritu eslavo, que es muy diferente, la cultura amerindia, la mixtura que hay con el pensamiento latinoamericano, con esas ideas de una filosofía latinoamericana. Eso es totalmente distinto. O incluso con las llamadas epistemologías del sur que han sido tan criticadas en los últimos tiempos. En ese sentido, hay múltiples, llamémoslo así, polos de pensamiento con los cuales se queda supremamente corta una teoría crítica de la sociedad que no configure otras maneras de ver el mundo, otras maneras de sentir e interactuar con respecto a las relaciones y al juego de poderes que hoy actualmente están dándose dentro del planeta. Muy bien, en esta conexión, entonces, ahora sí, Armando, si quieres, para participar. Bueno, vamos a ver cómo me funciona esto. Espero que no produzca mucho ruido. Finalmente quedé en un sitio bastante público, etcétera. También me va a tocar retirarme por razones de bioseguridad antes de que finalice la reunión. Entonces, desde ya les envío un saludo muy específico. Bueno, para seguir en la onda, pues a mí me deja frío, Francisco, cuando dice que estamos hablando, que este señor Honet habla de una verdad edulcorada. Y bueno, y sí, pues sí, es como una verdad edulcorada en el sentido en que aquí veo términos como universal racional, un ideal normativo de la sociedad, que es lo que persigue la teoría crítica. Y bueno, y como otras cosas que finalmente se sigue, digamos, vivimos en un momento, estamos hablando aquí de estos personajes, Horkheimer, Matthews, etcétera, en que se habla de todo este tema del negativismo social incluso, o sea, de las formas en que las personas difícilmente adquieren digamos, un fundamento para un comportamiento cooperativo. Que más de ello el tema del universal racional y el asunto del capitalismo, que finalmente es, digamos, por sus intereses el que produce como una patología social, y del mismo modo yo hablaría de una patología del capitalismo. Entonces, y fija, por ejemplo, algunos parámetros como principios que para el desarrollo del cooperativismo, pues nosotros debemos tener una serie de principios, metas y fines aceptados por todos, porque el concepto es definitivamente el concepto del bien común. Entonces, y por otro lado, que hay nuestro amigo Adorno también se basa en sus reflexiones en un concepto de praxis que diga principios éticos al presupuesto de la racionalidad. Y hablamos también pues de un asunto de la historia de la razón, de la historia de la razón. Entonces, yo me imagino que a estas alturas que estamos nosotros viviendo, si esto era, digamos, a principios del siglo pasado, donde digamos, el capitalismo de alguna forma no era lo que es hoy, y donde ya no estamos hablando de unos países que finalmente son países democráticos, y hablamos de un planeta donde los países democráticos pues son una excelencia para el desarrollo económico, etcétera, cuando hoy en día lo que estamos observando es la corporatocracia, ¿no? O la corporización del planeta. Entonces, todos estos universales racionales y todas estas cosas que nuestro amigo Axel pone, pues en ese sentido creo que Francisco tendría toda la razón. Esto ya es una verdad edulcorada y posiblemente hubo en su momento, de acuerdo al sistema en el cual vivíamos, pues esa enorme posibilidad de ese crecimiento, de esa forma de vincularnos y de establecer praxis de tipo social, donde creo que apenas el capitalismo salvaje no era tan salvaje como lo es ahora. Que yo no sé si lo de ahora se puede llamar capitalismo salvaje. Creo que ya se pasaron de la raya. Eso es lo que estamos, creo que en lo que estamos. ¿Por qué? Porque es que
digamos que el control planetario se está estableciendo de otro modo. Cuando tú ves que la banca, cuando tú ves que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que en su momento fue como una entidad rectora de la economía americana y donde se establecían algunos parámetros, etcétera, de cómo se iba a comportar la economía del planeta, hoy en día creo que eso ni siquiera existe. Ya estamos hablando de unas economías diferentes, estamos hablando de un Bitcoin, estamos hablando de que el asunto del dólar como moneda regente de toda la economía, pues ya eso, ya se ve venir que eso no va a ser. Entonces la pregunta del millón es, bueno, si esta patología social la estábamos viviendo y tenemos estos pensadores, ¿no?, como Habermas, este señor Krakauer, y hablábamos en su momento de que la teoría crítica es una filosofía que tiene un aire anticuado y polvoriento, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahora? ¿Qué es lo que se nos avecina? Esa es la pregunta que me estoy haciendo como, pues como para colocarme en el tema de la modernidad y como buscando de alguna forma un eje, porque de todas formas las cosas que este señor plantea, pues sí, sí, son cosas, verdades que ojalá nos hubieran funcionado, pero vemos que, digamos, estos países latinoamericanos y la pobreza y todo esto, que finalmente no es solamente en Latinoamérica, pues ha seguido su camino, el capital ha seguido su camino y de algún modo, digamos, el asunto científico del interés emancipador de la ciencia, pues finalmente, a veces hasta tengo la impresión de que todos estos personajes importantes que han estudiado la sociedad, que han estudiado los fundamentos científicos, que han creado muchas cosas, finalmente es como si fueran unas herramientas que el capital ha tomado y ha logrado esgrimir pues casi que contra la humanidad. No en uso y en el desarrollo, sino como que nos ha logrado tener más control sobre toda la humanidad. En fin, eso dejo por ahora ahí. A ver ustedes qué opinan. Si estoy muy loco. Ok. Gracias, Armando, con esa intervención bueno, no sé si Roberto, Francisco o Estela quieran ampliar o contraargumentar o agregar a lo que Armando está planteando como pregunta. Sí, yo tengo algo para decir. Justamente estoy leyendo en ese momento un libro de un filósofo chino eh, en relación con la fragmentación del mundo que se está dando actualmente. Vale decir que en los últimos 20 años China no solamente ha exportado bienes de consumo a cada rincón del planeta, sino que ha también generado producciones culturales que han expandido el conocimiento sobre el propio gigante asiático, llamémoslo así. Eh, vale decir que hay escritores de ciencia ficción como Cixin Liu, ganador del premio Nobel de Xinjiang. La industria cultural china da cuenta de su propio devenir como potencia económica y su peculiar mirada de la geopolítica mundial. ¿Por qué se señala eso? Porque es que justamente la manera como los chinos ven el mundo no está basado en estas estructuras categoriales que han sido de origen judeocristiano y que han tenido como base la filosofía griega y después plasmada por el cristianismo, da como razón el motivo de la reflexión filosófica europea, que es la que después, a través de la expansión de las colonias, es la que genera el pensamiento que se ha vuelto hegemónico en Occidente. Ellos tienen otra manera de ver el asunto. Entonces, lo que nosotros llamamos geopolítica global, que tiene que ver con el control de territorios y de espacios, que no solamente son espacios de tipo físico, sino de tipo virtual, han generado una serie de llamémoslo así, de formas nuevas de ver las cosas.
y una de las expresiones de este pensamiento es un filósofo que es Yuk Hui, que es, llamémoslo así, es un filósofo propio de nuestro tiempo. Él estudió inicialmente ingeniería informática y después estudió filosofía en la Universidad de Hong Kong. Recordemos que Hong Kong, de todas maneras, hasta hace unos 20 años, era todavía un protectorado británico. Y después hubo pues un acuerdo con China para que fuera una provincia de China, pero independiente del sistema de interior chino de continental, y que siguiera manteniendo el tipo de vida democrático, de democracia representativa y de producción económica capitalista financiera. Y que la anexión total vendría hacia el año 2050. En ese proceso va Hong Kong. En ese ambiente se formó Yuk Hui. Después, Yuk Hui estudió en el College Goldsmith en Londres. Produjo una obra que es la que estoy leyendo, ya estoy terminando, que es un conjunto de ensayos sobre la tecnodiversidad que se llama Fragmentar el futuro. Es el primer libro que él tradujo al castellano y se compone de 7 ensayos que retoman las principales discusiones de producciones que él ha hecho anteriormente, que una es sobre la pregunta con respecto a la tecnología en China, que es una obra que produce en el 2016, donde indaga la tecnodiversidad como la posibilidad para comprender la tecnología por fuera del código que la impulsa como un ente universal antropológico que es devenido de esa concepción europea de la universalidad. Este concepto de la universalidad que en varias oportunidades yo he, digamos, como refutado o atacado, está basado en estas ideas de los filósofos europeos generales, pero que viene de la tradición griega. Pero hoy por hoy es derivado de esa visión hegeliana, tanto de la historia como de la sociedad, que es una visión universalizante y totalizadora. Por eso se decía muchas veces que estas filosofías o pensamientos que derivan de sistemas globales y específicamente la filosofía hegeliana eran supremamente peligrosas porque tendían a ser posteriormente dictatoriales y se convertían en filosofías al servicio de dictaduras por su carácter omniabarcante, que no permite que hayan otras posibilidades de pensamiento, porque lo cubren todo. Entonces, en los ensayos de Yuk Hui, el fragmentar el futuro invita a que miremos que realmente el desarrollo tecnológico y científico de los países en la historia más detallada y minuciosa no obedecen a un modelo europeo. No, cada país tuvo que enfrentarse para su sobrevivencia de una determinada manera y tuvieron que hacer resoluciones específicas con unas técnicas, llámese una tecné específica. Los pueblos de la América precolombina tuvieron que utilizar determinado tipo de maniobras para actuar de determinada manera. Y allí tenemos varias técnicas de abordaje para resolver los problemas de la humanidad, porque al final de cuentas, cada pueblo lo que hace es enfrentar sus necesidades para la sobrevivencia. Todo conocimiento que se produce está en función de la sobrevivencia. Ahora bien, llega un momento en que los conocimientos se van sofisticando y se vuelven unas técnicas depuradas. Hay una reflexión sobre esas técnicas, incluso pues se hace filosofía sobre esas técnicas. Hay un estudio sistemático sobre los ambientes en los cuales se intervienen con esas técnicas y esa observación sistemática se vuelve conocimiento científico, que en el caso de Europa es donde florece más. A los otros pueblos no les interesó sistematizar tanto eso, sino resolver sus problemas y sí fueron técnicas distintas. Entonces esa diversidad técnica es lo que intenta Yuk Hui que se tenga en cuenta y que se admita que hay una diversidad
tecnológica y una diversidad técnica en los distintos pueblos del mundo. Y que lo que hoy tenemos, y para eso recurre a Heidegger, cuando hace las preguntas sobre la técnica, justamente, es que si no hay un monolitismo y un monólogo en la interpretación de la técnica que tiene su devenir en la forma europea de desarrollar la tecnología. Y parece ser que es evidente, pero hoy por hoy nos damos cuenta, para el caso chino, que los chinos sí han tomado elementos de la tecnología eurocéntrica, de tipo eurocéntrica y algo angloparlante, pero ellos han desarrollado también sus propios desarrollos. Y están convencidos que culturas como la de la India, las culturas africanas, las culturas de otros pueblos han desarrollado técnicas específicas para resolver sus problemas. Por supuesto, no han tenido, llamémoslo así, el perifoneo, el altavoz para hacerse oír en todo el planeta. Las que han tenido el altavoz, pues han sido la de las colonias, de las colonias no, de los imperios europeos, que fueron los que se extendieron en esa historia de centro-periferia que muy de manera erudita George Basala en los años 60 explicó en su artículo sobre la difusión del conocimiento europeo y la retribución desde las colonias hacia la metrópoli de los conocimientos que iban siendo aplicados. Esto nos ayuda a nosotros a descolonizarnos también mentalmente. Yo recuerdo que hubo una obra muy hermosa de Orlando Falsborda que hablaba de ciencia propia y colonialismo intelectual. En alguna medida, lo que dice Falsborda coincide con lo que Yuk Hui señala ahora, y es que existe una diversidad de formas de producir conocimiento, y en esto pues hay que darle aquí también el crédito al maestro Roberto Vicente Cañete. ¿Por qué? Porque él en su momento, yo sé, desde hace 40 años, que le conozco 41 años, él hablaba acerca de que hay unos conocimientos que están inmersos, están in situ, no serán tan sofisticados como los que la corriente principal del desarrollo de la cultura, la economía y la tecnociencia puedan tener. ¿Y qué refleja eso? Que definitivamente los pueblos necesitan reconocer que hay una diversidad técnica, y esa diversidad técnica implica ese reconocimiento para que el futuro deje de estar fragmentado como lo está ahora, donde hay la prevalencia de una sola manera de hacer el desarrollo científico, tecnológico y técnico, que ha sido el de origen, del origen eurocéntrico y angloparlante. Eso sería lo que yo diría como respuesta inicial a la pregunta que formuló Armando de qué hacer, y un poco a la pregunta que también señalaba Roberto, pero por supuesto hay muchas más cosas para decirle como respuesta a Roberto en relación con las preguntas que él formuló, que qué vamos a hacer entonces nosotros ahora, porque en eso coinciden la pregunta de Armando y las inquietudes de Roberto. Me detengo ahí para darles la oportunidad a los demás compañeros. Bueno, muy interesante, muy apropiado. Muchas gracias. Y me haces pensar en más cosas. Por ejemplo, porque hablas de que cada país desarrolla su propia técnica. Entonces me pongo en este momento... Pero perdóname, no tanto cada país, cada pueblo. Es que es más centrado en los pueblos, no en las organizaciones artificiales de los estados-nación. Es más los pueblos en su sobrevivencia diaria, en su experiencia vital histórica diaria, que han hecho eso. Listo, ahí. Ajá, sí. Entonces pienso en China y pienso en la guerra. Pienso que cuando la pólvora resultó ser un elemento vital en la guerra, pues alguien llegó y logró imponer sus condiciones. De ese mismo modo pienso que la técnica hoy en día
pues el que la tiene, el que la domina, y por eso, digamos, China y los europeos, etcétera, gente que tiene unos mayores alcances, mayores desarrollos en cuanto a la formación de la gente, en cuanto a la educación, etcétera, pues definitivamente van a seguir adelante. Y el asunto está, digamos, en que ese interés emancipador de la ciencia, en qué momento nos vamos a matricular o cómo nos vamos a matricular? Sí, claro, pues evidentemente los pueblos buscarán la mejor forma de sobrevivir, de paliar el futuro, etcétera, de llegar, o sea, como finalmente, como siempre ha sucedido. Como alguna vez hablando contigo, decíamos, cómo buscaremos las grietas que nos deja el sistema para, para agarrarnos y seguir hacia adelante, a pesar de no tener, digamos, toda esa vitalidad. Es un poco como cuando uno mira, cuando se mira, digamos, lo que sucede dentro de nuestro país, de si realmente la gente, por ejemplo, está en este momento, como nosotros, intentando recuperar estas características del interés emancipador de la ciencia, de este asunto de que la crítica, la teoría crítica siempre se concibe como una forma de reflexión, de una racionalidad que cada vez debe estar más involucrada dentro de los procesos históricos, y nosotros, por lo menos hablo de mi país, con una guerra que lleva 50 años. Entonces, ¿cómo ha evolucionado nuestra racionalidad o la racionalidad de las gentes que nos están dirigiendo? Esas son las preguntas. Sí, sí. Pues mira, con tu permiso, Astrid, Roberto y Estela, yo te diría lo siguiente. Es que ese carácter emancipador de la ciencia es una falsa bandera de la teoría crítica. Hoy lo puedo decir, es una falsa bandera, es una falsa promesa, porque es que la teoría crítica consideró que es que la ciencia europea y anglo-norteamericana eran la ruta a seguir, vinculadas con la idea de opinión pública democrática. Esto gracias a Habermas. Y hoy nos damos cuenta de que eso no es así, porque no se han cumplido ninguno de las expectativas que se había señalado, que los caminos del desarrollo que desde los años 50 empezaron a plantearse para los países de distintas partes del mundo, siguiendo el ejemplo de los países europeos de posguerra, ha dado ningún fruto positivo, digamos, en materia estadística grande de la mayoría de los países. Solamente son unas pocas excepciones las que han logrado ese tal logro y esa emancipación económica. Esto fue todo un sistema de esclavitud imperial económica. Luego, ese concepto de ciencia para la emancipación es una falsa bandera. Es lo que yo puedo señalar allí en este momento a raíz de los datos y los hechos históricos que tenemos. Ahora bien, en lo que venía señalando sobre la desfragmentación del futuro, está más vinculado, por ejemplo, a reconocer que los sistemas cibernéticos que actualmente funcionan en el planeta, que recuerden es unos sistemas de información y del control que se originaron con una racionalidad eurocentrista, con una lógica desarrollada de manera eurocentrista, se hizo para los beneficios de los países donde eso se produjo, donde tienen un nivel de uso y relación que tienen una recursividad, es decir, una circularidad que es limitada y que se utilizó esa circularidad, que es una causalidad circular que ha mencionado muchas veces Roberto, pero con el propósito de mantener el sistema de control de los dominadores sobre los dominados, en un sistema donde la entropía, la pérdida de energía, no está en el núcleo central del sistema, sino en la periferia, es decir, los pueblos más pobres. Y no voy a hablar de países porque es que países, volvemos a hablar de estados-nación, donde hay unas burocracias y unas élites no, me refiero a los pueblos que son los que trabajan y producen. Ellos son los que viven, somos los que vivimos esto, los que estamos en la periferia. Entonces, Yuck Huey,
plantea la necesidad de reformular la idea de esa cibernética planetaria con una recursividad, es decir, con una lógica de circularidad mucho más profunda que nos acerque a los sistemas naturales, que no haya tanta distancia entre lo que son los sistemas naturales de la vida general del planeta, con los sistemas cibernéticos actuales que siguen siendo en gran medida maquinales, siguen siendo cartesianos, llamémoslo así, a pesar de que tengan algunos niveles de recursividad o circularidad. Y esto implicaría que cuando se acerca más a los sistemas naturales no son explotadores unos de otros, son sinérgicos. Y entonces esa es una alternativa de respuesta también a lo que preguntaba Armando. Ahora, ¿cómo es que hay que hacerlo? Esa tarea es una tarea compleja que a mí no se me ocurre actualmente, porque esto es un trabajo transdisciplinar donde se requieren gente de todos los órdenes para hacer trabajos coordinados, pero que impliquen la participación de los pueblos, cada uno con sus niveles de comprensión, pero que puedan ayudar, indudablemente de manera hermanada. Creo que la respuesta hermanada en términos de amor y de colaboración tiene que ser por ahí, para acercar los sistemas de esa cibernética todavía muy mecanicista a una cibernética naturalizada, llamémoslo así, donde todos los sistemas de producción, consumo y reproducción de condiciones estén más relacionadas con los sistemas de la dinámica de la vida en el planeta. Y esto implica todo el sistema de la economía y de las relaciones económicas entre los pueblos, y por supuesto la producción de conocimiento, el desarrollo de herramientas tecnológicas, y por supuesto las formas de intercambio y de organización social. Ajá. Voy a hacer. ¿Vas a hablar, Astrid? Pues era como que hacer un puente, pero es que pensando también en que en cualquier momento tú te tienes que desconectar, yo te prefiero la palabra. ¿Cómo que dije? En cualquier momento tienes que desconectarte, entonces yo prefiero darte la palabra. Ah, bueno, listo. Mira, entonces yo estoy aquí como en el intentando encontrar como el paradigma entre estos personajes. Horkheimer, que en su momento habla de dice que hay una organización irracional de la sociedad. Y Adorno después habla de que existe un mundo administrado. Por otra parte, tenemos a nuestro amigo Marcuse, que empieza también con una teoría de la sociedad unidimensional y habla de una tolerancia represiva. Entonces, y nuestro amigo Habermas, que emplea la fórmula de la colonización de la vida social. Entonces, lo que percibo de todo esto es que hay una relación difícil de entrever entre lo que es la patología social y la falta de racionalidad. O sea, que definitivamente nosotros seguimos como inmersos en eso, que la evolución de la racionalidad en los seres humanos definitivamente está plegada a que aquellos que tienen esa posibilidad de establecer, digamos, como una normatividad racional para ellos, definitivamente por estos asuntos, digamos, que tienen que ver como fundamentalmente con los procesos de desarrollo económico, a la larga arrojan consecuencias irracionales hacia los otros países. En fin, ¿cómo la vemos por ese lado, Francisco y Roberto? Yo pido la palabra. Me gustó el planteo el comentario de Luis Francisco acerca del autor chino, porque me hizo acordar un poco. Nosotros tuvimos un dictador después de la independencia del Paraguay en 1811 que se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, y estuvo 30 años en el poder. Pero como nuestros vecinos no querían reconocer, digamos, la independencia paraguaya, él cerró las fronteras. No entraba ni salía nadie. 30 años. Pero sin embargo sobrevivimos. Y digamos, logramos
podemos decir, inventar muchas técnicas de sobrevivencia en la agricultura, en la producción de vestidos, en las comodidades de los muebles que se hacían del material que había en el lugar, tejidos, tejidos de palma, tejidos de algodón, etcétera, etcétera. Entonces, esas técnicas que también, ahí me recordé de Gandhi, cuando él hacía sus telares, de sus telares, ¿sí? Ahí también me recordé de Gandhi. Entonces creo que hay, digamos, en nuestra cultura y en nuestra técnica local una serie de conocimientos que nos han permitido sobrevivir. Ni qué decir lo que nosotros llamamos las plantas medicinales. Digamos, ahora, por ejemplo, nos sugieren que hagamos unas gárgaras de guayaba con, con otro, porque se vio de que eso en cierta manera neutralizaba el acceso del virus, del COVID. Y hay cantidad de otras digamos, combinaciones que se hacen de las plantas medicinales. Por ejemplo, a los bebés pequeños, antes de acostarse en la noche, tomaba un té de hoja de naranja agria. No sé cómo le dicen, nosotros lo tenemos en guaraní, apepú le llamamos. El bebé tomaba su tecito y dormía como un ángel. Entonces hay una serie de saberes, de sabidurías que fueron postergadas con la aparición, por decir, del capitalismo, de las industrias médicas, de las industrias farmacéuticas, y lo que, entre comillas, se llama modernidad, que se encontró, digamos, como la solución de muchos otros problemas, ¿no? Entonces, me gustó el planteo que hizo Luis Francisco haciendo el comentario del libro chino, porque tengo un ejemplo actual que estoy haciendo ahora. Yo planteé mi taller, por usar una, entre comillas, taller de gimnasia para pensar, que tiene un subtítulo que es para caminar en la cuerda floja de la incertidumbre. Ese es. Que me pidieron en Posadas un amigo que es un sacerdote, que tenemos una amistad de mucho tiempo. Él es psicoanalista egresado de la Universidad de Viena, Austria, pero es párroco acá de una parroquia del interior, ni siquiera es de la capital de Posadas. Y es reconocido como un gran convocador de la juventud, porque cuando él hace un taller vienen de toda la Argentina jóvenes de diferentes parroquias, etcétera, etcétera. Me han invitado por lo menos en dos, en donde la asistencia era de 200 y 150 personas, ¿cierto? Entonces, era juventud que tiene hambre de otra manera de ver el mundo, ¿cierto? Y entonces me dijo, mira Roberto, vamos a hacer tu taller del tapé. El mío se llama el tapé, digamos. Tapé quiere decir camino. Y yo voy a invitar. Y bueno, preparamos todo en noviembre y en 1 de enero comenzamos el taller. Pero es un taller que se hace en ninguna entidad universitaria, en ningún colegio formal, público o privado. Se hace en un lugar. No se pretende conseguir ningún diploma, digamos, viene el que quiere venir, hay unas reglas, tiene que haber compromiso. Y el que viene tiene que hacer el proceso. Y bueno, al principio se anotaron muchos, pero quedaron 15, se quedaron 15. Y de esos 15 eligieron sus diferentes temas del lugar donde residían, que no es solo Posada, sino está Oberá, está Santa Inés. En Santa Inés hay un gran parque natural. Y la propuesta del grupo es ecoterapia. Y tienen diferentes formas de terapia donde van las personas con estrés, etcétera, etcétera. Hay otra química que está estudiando por qué los fármacos perjudican a los que tienen problemas de depresión. Bueno, ¿y cuál es la búsqueda? La posibilidad de una autoterapia.
es posible una autoterapia. Y llegamos a la conclusión de que había que inventar un poco lo que acaba de decir Francisco del chino, ¿no? No tenemos ya fórmulas. Como le pasó a Francia, teníamos que sobrevivir y había que inventar. ¿Y con qué inventamos? Con lo que tenemos. Y aprovechamos lo que hay. Digamos. Yo no discuto, puedo usar, por usar entre comillas, lo cuantitativo, lo cualitativo. Si necesito, lo uso. Pero también puedo usar la magia, puedo usar la costumbre, puedo usar la tradición, pero conseguir el resultado que beneficie a la salud, que beneficie a la felicidad de mis paisanos, de mis vecinos. Entonces creo que con este logro de estas 5 investigaciones, o llamarle también investigaciones, tendríamos que buscar otro nombre ya porque no está en el marco lo que nos secuestra o lo que nos secuestran son los marcos. Unos le llaman paradigmas, otros le llaman diferentes formas, pero esos marcos teóricos son los secuestradores de nuestra cognición. No lo digo yo, lo dice Humberto Maturana en su libro El árbol del conocimiento. Entonces, tenemos que desprendernos de eso. Desde luego que es muy difícil, muy difícil. Estamos muy atrapados a eso. Creo que ya escuché en una tertulia anterior que había que salirse de muchos marcos para poder entrar en ese otro mundo. Vea que ya en la complejidad desaparecen los paradigmas. Desaparecen sencillamente. Morán dice, llámenos conocimiento del conocimiento. Dice, no me digan ya paradigmas, porque los paradigmas son grandes piedras que leen la realidad en forma quieta, dice, grandes piedras. Y uno está ahí atacado. Bueno, a lo que voy es fomentar esa invención de lo que tenemos. Desde luego articulando con lo que haya, el conocimiento que también haya, pero que tenga un propósito de bien común social. Mis vecinos, mi barrio, etcétera, etcétera. Y ahí entra un trabajo, digamos, entre todos, y podemos usar diferentes técnicas también. Ya no voy a decir si esto viene de Hegel, si viene de fulano, porque todo al final se entrevera, porque ya son ondas de luz que se entreveran. Ya no son tijeras que cortan y reducen la realidad. Entonces, ahí hay necesidad, tal vez Francisco, Armando, Astrid, Estela, de que nosotros también comencemos a mirar de otra manera y no atados con estos marcos. Nos va a ser difícil, ¿no? Pero también la tertulia puede ser un espacio donde podamos conversar, debatir e inventar a lo mejor nuevas alternativas. Entonces, por eso yo quiero dejar este mensaje. Estoy, digamos, con también el planteamiento de Armando, esa preocupación que él tiene de ver qué salida. Y también hemos dicho acá, tal vez va a tener que ser fuera de la universidad, como nos toca a nosotros, porque hay que crear otro espacio. Porque el que está ahí tiene que estar comprometido. Ya no tiene que haber intencionalidad neutra ni objetividad cuantitativa, digamos. Tiene que haber una opción de vida, un compromiso de vida. Digamos. Entonces, eso es el mensaje. Yo también tengo que retirarme también, pero voy a estar hasta más adelante porque tengo una clase a las 18:15. Pero me quedo en todo lo posible. Gracias. Francisco está levantando la mano. Primero, bueno, bienvenido al doctor Trejo y tiene la palabra Francisco. Gracias, Astrid. Es que es con referencia a los comentarios de Roberto sobre los comentarios acerca de las ideas de Hugh Huey en relación con fragmentar al futuro, como salidas en relación con el monolitismo tecnocientífico que
ha devenido de Europa y en la zona angloparlante del mundo. El asunto es que sí, hay otras maneras de hacerlo. Y las personas también están en su opción o libertad de distinguir lo siguiente, que yo quiero manifestarlo una vez más. Una cosa es tener conocimientos y otra cosa es tener convicción sobre los conocimientos que se poseen. Roberto ahorita al final pues ha hablado que invita a tener una postura distinta de conocimiento y que se vuelva opción de vida. Es una invitación que es legítima en los términos de una práctica social y de una acción social dentro de una profesión o dentro de un ejercicio de vida. El punto es que es muy necesario desde el punto de vista de una higiene intelectual, de una higiene espiritual, saber que existen conocimientos y existen convicciones. En lo que a mí corresponde, yo he tratado en lo posible de unos años para acá de dejar por separado mis convicciones, que son resultado de mi experiencia vital, del conjunto de cuerpos de conocimiento, grandes, medianos o pequeños, que están en el mundo. En mi función académica, profesoral, me corresponde conocer distintas posturas, me corresponde poderlas brindar al público para que, como en un restaurante donde hay un menú extendido, se puedan mirar los distintos platos. No es mi interés que la gente conozca cuál es el plato mío preferido, si es que lo hay. Y distinguir lo que es mi acción, que está basada en unas convicciones, del cúmulo de conocimientos que poseo. Porque es que uno puede llegar también a una circunstancia de que asume o abraza un conjunto de conocimientos que los vuelve convicción y elimina cualquier otra cosa que esté alrededor, y entonces eso se convierte en una actitud también de corte religioso. Digo no religioso en el sentido tradicional de religión, sino de una práctica intelectual religiosa sobre esos conocimientos. Por eso a mí me gusta hacer siempre esa distinción, y por supuesto el poder tener un bagaje amplio en el rango de distintas teorías y posturas frente al conocimiento, la acción, la sociedad, es un asunto que en el caso mío es importante tener. Y mis convicciones no las hablo, las vivo, más no las hablo. Gracias, Francisco. Lo que quiero mencionar es como recuperando algunos elementos que me llaman la atención de la teoría crítica de la sociedad y que llevándolo al contexto de lo que estamos dialogando y de lo que también de tertulias anteriores veníamos diciendo, y es basado en la manera como el lenguaje operacionaliza, o a través del lenguaje se operacionalizan las acciones que hacen que el saber se vuelva una forma de proceder de un colectivo, podemos llamar de un país, de una sociedad, de quien sea, pero es a partir de, bueno, también de lo que habíamos también hablado en otro momento con lo de Wittgenstein, de algunos elementos de la misma Círculo de Viena, cómo el lenguaje nos va mostrando una manera de cómo opera esa sociedad, sin decir con ello que el lenguaje necesariamente es el que moldea, pero que está ahí dando unas características. Y esta teoría crítica de la sociedad muestra que dice que un lenguaje emancipador y de que una forma de organizar a la sociedad y de planificar una serie de acciones con las cuales el individuo podía cada vez como elevar su conciencia y poder intervenir de una manera más activa, porque entonces con ello como que salía de cierto letargo de conocimiento y se podía superar, y de paso se superaba la sociedad como a nuevos procesos. Y analizando lo que aquí el autor expone,
yo lo reviso y lo trato de ver, bueno, lo que nos ocurre en las universidades y lo que uno va viendo es que se va homogenizando a la sociedad a través del lenguaje. Y esto en cuanto no solo en expresiones verbales, sino en comportamientos, en adiestramiento para que las personas actúen de acuerdo a lo planificado por quienes lo prevén de esa manera. Y viéndolo en los términos, digamos, más críticos de esta misma teoría de la crítica de la sociedad, percibo que están haciendo en esta teoría que es crítica, haciendo y repitiendo en esencia el moldeamiento de la sociedad como lo hacen otras teorías, a tal punto de que lo que se exporta o lo que otros recogen no es el ejercicio reflexivo, sino más bien el ejercicio de la mecanización, de tal punto de que, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando escucha uno en ciertos grupos expresiones como el compañero de lucha, es que estamos confrontando al Estado que nos tiene oprimidos, o sea, lenguajes, por usar ejemplos de términos y expresiones, que uno las puede pasar a otros, a otras expresiones verbales, pero que más bien parece que lo que hace es que quienes reciben o quienes recopilan esto, lo convierten en una instrumentalización que en lugar de generar pensamiento propio en los grupos, en los colectivos, en las personas, es la reproducción de un lenguaje que después fácilmente se traslada por otro y por otro. Mañana tendremos otro lenguaje, pasado mañana otro, pero simplemente se mecaniza. Y esa mecanización que además genera esa relación pensamiento, lenguaje, interacción, mundo subjetivo, mundo objetivo, en esa red de relaciones, lo que hace es como ir adiestrando y adormeciendo la conciencia de las personas para que entonces mañana nos cambian el lenguaje o mañana nos cambian los términos, pero en esencia estamos repitiendo actitudes internas. Y por eso es tan difícil en un momento dado hacer que las personas o que uno mismo tome sus propias decisiones, porque lo que hace es aprenderse un libreto. Y al aprenderse ese libreto, entonces mañana lo cambian y simplemente es eso. Nos van cambiando el libreto, pero la conciencia no tiene su propio desarrollo, sus propios criterios. Y fue lo que pude identificar con esto de la teoría de la escuela de Frankfurt, en el sentido de que hay un idealismo, hay una forma de considerar que ese conocimiento iba a generar una emancipación y que además iba también a generar pues otras secuelas en medio de todo ello. Sin embargo, la sociedad en esencia, lo que hizo esta sociedad europea, del caso de la escuela de Frankfurt, pues fue trasladar unos modelos y unos moldes que lo que hicimos en las universidades, sobre todo las universidades públicas, fue repetirlas y generar con eso pues colectivos, asociaciones, y tan fácil es que un día se lanza entonces una arenga y fácilmente la gente podía salir a marchar porque lo que escuchaba era la melodía que se había aprendido de memoria para automáticamente funcionar. Ahora bien, con esto que Francisco y que Roberto y Armando han estado presentando de que otras formas de ver que definitivamente el mundo nos lleva ahora en otras condiciones, en otras velocidades, tampoco creería que entonces de la noche a la mañana cambiamos la realidad, por ejemplo, colombiana, por hablar de un caso concreto. ¿Por qué? Porque está muy arraizada en la conciencia del colectivo el que le repitan qué es lo que tiene que hacer. Las jerarquías o los sistemas tecnocientíficos, ellos están haciendo sus propios desarrollos. Ellos están en la punta de sus propósitos. Pero ante los grupos humanos con los que por lo menos cotidianamente trabajamos en las universidades, en la gente eso no llega tan así, a pesar de que, digamos, podamos hacer una clase, una conferencia, pero está tan arraizada esta herencia que por lo menos venía desde los años 20 del siglo XX y que fue tan comercializada, que pues es lo que yo identifico, que hacer esas transformaciones de la conciencia humana
tienen como otras exigencias, como otras reflexiones, porque lo que se hace es poner un molde sobre otro y sobre otro, y la tecnociencia y todos estos procesos van por otro camino, y la gente lo que hace es asumir una actitud repetitiva o de sumisión, y por eso cada vez la gente siente que o trabajo o produzco, pero yo no me puedo quedar esperando en la casa que pase este proceso de pandemia y yo me someto a lo que me digan, porque pues la sobrevivencia está primero, y eso es una muestra de que pues estos procesos de la teoría crítica de la sociedad y otras que han pasado por aquí, pues no han transformado la conciencia, sino que simplemente han repetido modelos. De acuerdo. Me llevas, claro, ya me retiro, pero voy a decir algo, que me llevas a pensar en esos términos actuales, cuando mencionas el lenguaje y cómo vamos aprendiendo a repetir cosas. Entonces, el término ahora que es la globalización, estamos globalizados. Y Roberto nos dice, vamos a regresar a lo nuestro, no sé qué, a ver, nuestro sistema, nuestros recursos, etcétera. Y la otra frase es que el mundo cambió. El mundo cambió. Eso es lo que con el COVID, el mundo cambió. Entonces ahora que el mundo cambió, pero nosotros. Entonces, me parece que en ese sentido, lo que estás comentando, pues es aclaratorio. O sea, realmente tenemos que seguir pensando en que el mundo está globalizado. Realmente tenemos que seguir pensando que el mundo cambió. Sí, de acuerdo. Estamos globalizados y el mundo cambió. Y un poco para no entrar en el asunto, digamos, paradigmático, es que de pronto sí se deberían dar unas condiciones o de información a la gente en que se le dijera, sí, claro, estamos globalizados, el mundo cambió, pero realmente tenemos que regresar a lo nuestro, a nuestras cosas, a nuestros recursos, etcétera. Bueno, un abrazo para todos, me retiro, me desconecto, chao, chao. Chao, Armando, gracias. Chao, chao. Chao. Feliz tarde. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién quiere seguir en el comentario, en el diálogo, o seguir direccionando la palabra? Bueno, entonces, pues, continuemos. El ejercicio de Axel Honneth, ya les dije que pues dio hasta el año 2007. Yo les estaba dando a ustedes la idea de unos desarrollos posteriores a Axel Honneth que voy a intentar repetir. Axel Honneth fue director desde abril del 2001 hasta diciembre del 2018. Y como ya se ha dicho varias veces acá, su trabajo consistió en generar una teoría filosófico-social sobre el reconocimiento que permitiera poner en tela de juicio la necesidad de señalar las injusticias, los desacatos a la ley en favor de pueblos que tienen menos posibilidades que otros, las minorías raciales, las minorías por situación de género y otro tipo de situaciones de desarraigo que pudieran existir dentro de una teoría crítica de la sociedad en medio de un capitalismo postindustrial. Y que en esa medida, pues esas eran tareas que les quedarían a los desarrollos posteriores de el círculo, perdón, no el círculo, sino el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. Pero también es cierto que este trabajo que inició en el 2001 y terminó en el 2018, Axel Honneth, fue a su vez reemplazado por Ferdinand Suterluti, quien asumió la dirección de manera provisional del instituto, incluyendo a Klaus Gunther, a Julian Rebentich, a Martin Saar, los sociólogos Sarah Speck, Kai Olaf Maywald y Stephen Vosfinkel. Estos intelectuales desde el año 2019 han venido trabajando
en términos de unos proyectos de investigación tanto empíricos como teóricos en el programa marco general que se llama Paradojas de la Modernización Capitalista. Yo veo ahí como crítica para ellos es que no hay ninguna modernización capitalista. Esa modernización se hizo hace mucho tiempo. Hoy estamos en una circunstancia postindustrial, postcapitalista, de unos niveles que ya rebasan las fronteras del espacio terrestre. Con todo lo que tanto Astrid como Armando han señalado de la corporocracia, donde ya no son los estados-nación necesariamente, sino una combinación entre estados-nación, corporaciones de carácter privado y agencias multilaterales en las cuales confluyen tanto estados-nación como corporaciones, y que son las que están dirigiendo toda la dinámica del desarrollo científico, tecnológico, entiéndase tecnociencia, como las políticas públicas de tipo internacional, con los propósitos de establecer unas agendas para el planeta entero, que básicamente están en la agenda de la ONU año 2030 con los 17 supuestos objetivos del desarrollo, que es a donde quieran meter a toda la sociedad. En esa medida, incluso este programa de estos investigadores de la última generación de la Escuela de Frankfurt, después de Axel Honneth, también están despistados en una visión todavía muy endogenista, muy mirando hacia su propio ombligo, porque es que no hay ninguna modernización capitalista en este momento, eso ya pasó. Podríamos decir que esa análisis de la situación premoderna, moderna, posmoderna, transmoderna, hasta situaciones apocalípticas, ya estamos entre la transmodernidad y un posible apocalipsis en los términos no tanto religiosos, sino de desbarajuste de la civilización. Por lo tanto, los trabajos de la Escuela de Frankfurt, en términos de paradojas de la modernización capitalista, que es lo que se plantea actualmente, por lo menos en los últimos 3 años, pues tampoco tiene sentido. Y yo veo totalmente de acuerdo, sin que Roberto lo supiera, pero estoy de acuerdo con lo que él decía a partir de Axel Honneth, que la visión de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, visión 2020-2021, también está derretida, es un humo que no tiene asidero porque las circunstancias planetarias son otras. Eso quería señalar. Conectado a esto que estás últimamente diciendo de cómo está derretida esa manera de ver, de entender o de comprender el desarrollo de la sociedad, yo también encuentro es en que en esa visión que todavía se idealiza en algunos contextos, de considerar que precisamente a través de ciertos núcleos o ciertos sectores de la sociedad, que le puede ser la familia, puede ser los centros educativos, en fin, el ejemplo que uno quisiera tomar, está muy arraigada la idea de que precisamente se pueda hacer como esa gran transformación, se sigue soñando como con que algún día va a pasar, algún día va a llegar ese gran cambio para la humanidad, donde por fin podamos tener el sueño o la utopía que parece que pues ha sido algo que está arraigado en la ontología de la humanidad, en creer que en algún momento va a aparecer la salvación o la oportunidad de todos esos problemas, y de una u otra manera esos eran como las digamos, como los sueños que iban transmitiendo estos filósofos, pero que a la vez se convirtieron en una herramienta de doble filo, porque lo que hicieron fue clasificar, categorizar o teorizar sobre la sociedad, para que también con lo que iban sacando o lo que iban obteniendo como información científica social, construir una conceptualización que luego fue como cuando se extrae el conocimiento de la gente para luego convertirlo en un arma de protección y de control y dominio.
que es una experiencia que uno ha visto que lo hacen los etnógrafos, con las culturas, por ejemplo, indígenas o aborígenes, y van y están con esos grupos y quién sabe, o bueno, o tal vez originalmente los que primero van y se acercan a esos grupos lo hacen con una intención de bien y de bondad y de querer conocer y aprender, pero que después quienes tienen una visión más dominante utilizan ese conocimiento que se ha sistematizado y recuperado de la sociedad para hacer sistemas de control. Y eso pues en el país, por lo menos en Colombia, se han hecho trabajos de investigación en ese estilo, donde se ha ido a diferentes partes del país, donde se ha, eh, digamos, generado centros de control y generan o permiten que se den ciertos conflictos internos para ver cómo es la reacción de la gente, construyen una teoría sobre ello, hace que sobre ellos pasen diferentes grupos que generan violencia y solamente utilizándolos como instrumentos para la investigación científica. Entonces, pues uno sabe que pues detrás de eso hay gente que de manera ingenua e inocente considera que lo está trabajando para ayudar y elevar el nivel de vida de las personas, pero como también detrás de esos tipos de investigación de tipo social, se convierte en una herramienta en contra de la misma población a la cual dijeron que iban a ayudar o que pretendieron ayudar. Sí, de acuerdo, ese tipo de cosas sucede. Y Astrid, yo creo que en esto de la labor académica dentro de las universidades se sigue cometiendo un error al trabajar la teoría la teoría crítica de la sociedad en sus aspectos relativos a la primera y segunda generación. De la tercera generación se sabe poco, se trabaja poco, tal vez en las áreas de filosofía social, pero digamos en sociología no. Y mucho menos esta última generación de este documento que me encontré, que no me lo encontré en español, sino en inglés, e hice la traducción al español de la historia del instituto con este último grupo de investigadores que está trabajando sobre estas formas de la modernización capitalista, entre comillas, que pues, no tiene sentido porque estamos en otra cosa, pero eso muestra el estado de la cuestión del pensamiento que hoy tienen los filósofos sociales y sociólogos alemanes con respecto a la situación mundial, no, que no puede ser así simplemente como lo plantean. Hoy hay una serie de cosas que son multipolares. Hoy el mundo es multipolar. Entonces el capitalismo del cual se habla no es un solo capitalismo, es un capitalismo multipolar que tiene un componente de globalización, por supuesto, pero es multipolar. Y en esa multipolarización hay que dar respuestas diferentes a situaciones diferentes, lo cual redunda nuevamente en lo que hemos dicho sobre el carácter ideográfico de las ciencias humanas y sociales, a pesar de que tengamos un sistema que pretende ser universal a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque también podría entenderse como una herramienta para poder seguir manteniendo esas instancias de control. Esa es una de las posibilidades, pero también ahí se da la lucha, porque recuerde, hay otras posibilidades también que a través de la web se pueden trabajar. Claro, yo reconozco que la web, tanto la web común y corriente que tenemos, como la Deep y la Black Web, fueron generadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Las dos fueron generadas. Pero también como la Deep Web y la Black Web tienen unos mecanismos que no permiten el seguimiento porque se da a través de una serie de reemplazos entre servidores, sí ha permitido unas aperturas que incluso toda la delincuencia internacional funciona ahí. Pero también otras cosas, además de la delincuencia internacional, también operan allí, donde hay unos libres accesos que no están tan permeados por las corporaciones institucionalizadas y formales.
sino que se hace otro tipo de negocios en una dinámica de economía también que es alterna y que es muy grande. Entonces, hay posibilidades. El mundo no se puede controlar de una manera cerrada, como un sistema cerrado, no. A pesar de que se quiera, no es posible. Lo que sucede es que tenemos que buscar las maneras de encontrar esas vías, esas grietas para podernos desenvolver. Incluso dentro de la propia web, esta web formal oficial. Por ejemplo, aquí hay unos navegadores que tienen menos control que otros. Yo les he hablado del navegador Brave. Creo que se los mostré hace unas 2 o 3 sesiones, que los pueden instalar y que tienen unos sistemas de escudo que impiden las propagandas, las intromisiones de una manera pues decente, que combinadas con un antivirus bueno hace que sean seguras su navegación, incluso aquí en la web normal, en la web normal. Bueno, pues no sé si de pronto Estela, que hace más rato que está aquí entre nosotros y quiera participar, y después el doctor Trejo, algunas, pues igual ya no nos quedan sino como unos 10 minuticos, pero pues la idea es que todos podamos tener participación. Estela, ¿tienes algún argumento, algo que quieras presentar? Parece ser que no está. Ya no está. Bueno, entonces, pues, unos 5 minuticos, doctor, y para que podamos, entonces, antes de terminar la sesión, que Francisco, pues, nos dé como unas ideas de lo que vamos a tener en la otra sesión, la lectura. Ya, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra volver a encontrarlos en esta aula de aprendizajes y pues bueno. Por favor, sube el volumen de su micrófono. Sí, a ver, voy a ver si... Parece que está muy bajito, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, les decía pues que volví otra vez por mis dificultades que tengo en cruces de horario. Siempre he tenido como el problema de no poder acompañarlos en estos aprendizajes, en esta aula de aprendizajes. Me parece interesante lo que venían planteando, escuchándolos sobre este tema de la teoría crítica y de los, digamos, y de las paradojas que se suscitan hoy en día en la sociedad. Pues igual las recepciones que se tienen en las universidades sobre las reflexiones que hoy en día, pues en las facultades de ciencias humanas y sociales, parece, digo, entre comillas, que no se suscitan o no se generan. Yo no sé si por razones de poca importancia a estas escuelas de pensamiento, o quizás por estos, ¿cómo llaman?, avatares nuevos que se tienen de que las teorías anteriores están en desuso y hay que ir encontrando nuevas teorías de reflexión. Sin embargo, yo digo que están centradas o están prácticamente planteadas a partir de estas teorías. Entonces, escuchaba sobre los conceptos, que se manejan hoy en día en la sociedad respecto a lo del cambio del lenguaje, ¿no? Analizando el lenguaje y las teorías críticas. Es decir, me pareció interesante una disertación esta mañana de un periodista de Caracol con una viróloga de Chile. Y entonces, ella decía una cosa que me pareció muy interesante, y es que en los periódicos están apareciendo los titulares. La curva del coronavirus, ya se tiene aplacada la curva. Digamos, hablaba también de que estamos viviendo por medio de los titulares de los periódicos. Pero al vivir por medio de los titulares de los periódicos, estamos viendo que la situación es más conflictiva y más difícil en la realidad. Decía, digamos, un problema impresionante en materia de contaminación. La gente en Chile está leyendo los titulares de los periódicos. Ya están vacunando, la vacuna está salvando vidas,
ya están las empresas aportando al desarrollo de un nuevo Chile, decía ella, ¿no? Solo los titulares, pero resulta que la realidad no cambia. Entonces estamos en una sociedad de titulares, en donde nos dicen que los gobiernos invierten, que la sociedad es distinta, que la sociedad está cambiando, que somos parte de una sociedad global, que ya la vacuna es el todo, y resulta que el problema está ahí, el problema está latente, el problema está vigente, el problema sigue con nosotros, y entonces la ciencia no está realmente haciendo un discurso que realmente haga entender que no podemos vivir solo a través de los titulares, sino a través de los hechos concretos, a través de los compromisos reales que en este caso se pueden generar a partir de, digamos, de los diálogos entre grupos participantes, en grupos colaborativos, etcétera. Me pareció interesante pues este comentario esta mañana de esta señora, el hecho de vivir de titulares en donde realmente nos dicen que las cosas están siendo distintas, están siendo diferentes y nosotros seguimos con el mismo problema. Y leía también, por ahí una nota, sí, pues salía a la calle un poco, leía una nota también como acercándome a los puestos de revista y decía que la vacuna, algo así como que la vacuna no lo es todo. Y sí, ¿por qué? Porque sí, la vacuna no es todo, decía en un periódico de estos locales. O sea, ¿qué significa? Que nos falta, digamos, un compromiso mayor en la gente, un compromiso mayor en el pueblo, un compromiso mayor en las políticas, un compromiso mayor en las reflexiones, porque no es cuestión de salvarnos a partir de una vacuna, es salvarnos a partir de una reflexión crítica que tenga que hacer la sociedad a partir de una comprensión del fenómeno sí, tecnocientífico que se está viviendo hoy en día y de la problemática que se viene gestando en estos escenarios mundiales digamos, de pandemia. Entonces, ¿cómo la sociedad, en este caso, ha recepcionado este problema? Precisamente como un titular de noticia de la mañana, como noticia de los medios de comunicación que tenemos, y nos hemos encerrado a no pensar y a no generar conciencia crítica en nuestros niños, en nuestros jóvenes o en las mismas instituciones educativas. Es decir, las mismas instituciones educativas tampoco tienen un espacio de reflexión para que nos haga pensar en que realmente es importante la reflexión crítica. Y precisamente participé esta mañana de un evento, sí, de unas dos señoras, de unas dos investigadoras muy fuertes, digamos que se presentaban en un tema que llaman las 8 perlas de la investigación cualitativa. Y entonces ahí las dos conferencistas hacían unos debates sobre la poca y baja reflexión que se tiene, ¿sí?, en las universidades en temas epistemológicos, decían ellas, porque se está tomando la reflexión de las investigaciones solo de los resultados que les genera un instrumento, pero no de las reflexiones epistemológicas, que realmente son las bases fundamentales del quehacer científico, del quehacer reflexivo, del quehacer interpretativo que se puede hacer en materia de pensar la investigación científica y cualitativa también desde otras experiencias, desde otros paradigmas, desde otros, digamos, desde otros prototipos que puedan generar un tipo de conocimiento. Entonces, no sé, me pareció interesante como traer a colación esas 3 ideas que en este día he tratado como de comprender a partir de ese proceso participativo. Muchas gracias, doctor, por esta intervención. Muchas gracias. Sí. Entonces, pues considero que podemos aprovechar y comentar cómo vamos entonces a proceder para la próxima sesión y con ello podríamos finalizar. Bueno, sí, no sé si Roberto iba a intervenir en algo de última. No, gracias, Francisco, ya no. Bueno, listo. Bien, creo que a lo largo de estos meses, ya casi 8 meses, hemos abordado entre unos temas específicos y otros grandes temas, una buena cantidad de posturas en relación con la ciencia,
que podríamos llamar tendencias en filosofía de la ciencia o tendencias epistemológicas. Por supuesto, no están cubiertas todas por lo pronto de las que tanto Astrid como yo conocemos. Sí hemos abarcado una buena cantidad y están pues registradas las discusiones en los distintos audios más en los documentos que se han enviado a ustedes a lo largo de los meses. Por eso, pues con Astrid estuvimos mirando una tendencia en filosofía de la ciencia que es marginal, no es muy conocida, es marginal, no es muy conocida, y es la tendencia de la llamada escuela de Erlangen o Erlangen. Es una escuela de filosofía de la ciencia, pero también del lenguaje alemana. Y entonces hay dos textos, hay uno de, bueno, de Manuel Jiménez Redondo, pero es muy detallado y muy alambicado, y hay otro de Nicanor Ursualeza, un filósofo de la ciencia, los dos son filósofos de la ciencia, que tiene algunos elementos que pueden ser útiles para una ilustración. Yo insisto que es una ilustración porque es una teoría marginal de la construcción del conocimiento científico y del lenguaje dentro del conocimiento científico, que creo que vale la pena que la examinemos para esta próxima sesión en 8 días, y en 15 días sería trabajar una epistemología o una postura en filosofía de la ciencia muy conocida, sobre todo en el campo de la psicología y de la educación, pero que también apunta a las ciencias biológicas, que se llama epistemología genética. Y es examinar también los elementos generales de las ideas de Jean Piaget y algunos de sus colaboradores en relación con la construcción y desarrollo del conocimiento científico en términos filogenéticos, es decir, a través de la historia de la humanidad, y ontogenéticos, es decir, a través de la historia de los sujetos individuales, a través de los estudios de psicología, de la psicogénesis, psicología comparada, de la construcción de conocimientos y estructuras del conocimiento en los sujetos humanos, como expresión del asunto filogenético de la construcción humana a través de la historia del conocimiento científico. Eso sería lo que tenemos para dentro de 8 y dentro de 15 días. Yo creo que hacia el mes de junio habríamos ya culminado con todas las grandes tendencias en filosofía de la ciencia. Faltan la epistemología feminista, la epistemología de los estudios culturales, la epistemología de las ciencias de la complejidad, que seguramente nos van a tomar más de una sesión, sobre todo las de las ciencias de la complejidad, que es distinta al pensamiento complejo. Estamos hablando de ciencias de la complejidad, un asunto muy novedoso que desde el Instituto Santa Fe y desde el Centro de Estudios de Palo Alto en California, desde hace unos 25 años se ha venido trabajando. Por supuesto, hay otras dependencias en otras partes del mundo donde se está trabajando sobre estos temas, sobre estos aspectos. Entonces, pues eso sería lo que estoy con Astrid preparando para las próximas sesiones. Entonces, en su momento, le llegará vía correo de Astrid los materiales y también, pues, el sitio para poder ver y descargar el archivo del video de esta sesión. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Y pudimos mantenernos los tres, parece, hasta poder cerrar la sesión, porque poco a poco se han tenido que retirar nuestros contertulios. Entonces, esperemos que en la próxima sesión podamos estar todos de una manera más permanente, y hasta nuestro próximo encuentro.
Muy bien, muchas gracias, felicidades y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Entonces, Francisco, para que ya pares lo de la grabación, que no se te vaya a quedar.